Soy José Edelstein, soy profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, e investigador del Instituto Gallego de Física de Altas Energías, argentino. Interés por la física, yo creía que había sido tardío, pero hace poquito cumplí años y me recordó mi mamá que cuando yo era chiquito yo tardé muchísimo en caminar, parece que caminé al año y medio, y en cambio de muy chiquito mis padres tuvieron una vida muy plácida porque me daban a mí cualquier cosa y me quedaba aparentemente, según dicen ellos, horas y horas mirando una hojita en el parque, por ejemplo en otoño. Entonces se ve que desde muy chiquito me gustaba la observación atenta del mundo natural y ya, no sé qué estaría pensando cuando era un bebé, pero bueno, probablemente hay una continuidad entre eso y lo que después me interesó. Me gusta muchísimo intentar entender qué hay detrás de la realidad que nos rodea. Un agujero negro es el cadáver de una estrella, en principio. Es la primera respuesta que puedo dar a cómo se forma un agujero negro. Sabemos bastante bien a nivel teórico que una estrella, que es una bola enorme de gas, aunque parezca raro, uno se le imagina el Sol, cuando lo ve el disco pareciera algo rígido, sólido, sin embargo es una esfera de gas. Y cuando esta esfera de gas se mantiene con un cierto tamaño, porque a la gravedad que tiende a comprimirla, se le opone la presión de la radiación. Hay reacciones nucleares que tienen lugar y eso empuja hacia afuera. Y bueno, son equilibrios entre las dos fuerzas. Pero en algún momento se le acaba el combustible en la estrella, y cuando se le acaba el combustible empiezan a pasar cosas que, para hacerlas más o menos resumidas, bueno, gana la fuerza de gravedad, la estrella empieza a caer sobre sí misma, hacia el centro, y entonces ahí depende un poco del tamaño de la estrella, pero si la estrella es suficientemente grande, digo depende del tamaño de la estrella porque la estrella en ese proceso expulsa alguna parte de su masa, entonces si es suficientemente grande, la masa residual que le queda es tan grande que no puede sostener, no para la caída, digamos. No hay nada que frene esa caída, no hay ninguna fuerza que pueda oponerse a esa caída, y lo que ocurre es que la estrella en principio cae hacia el centro, sin freno, y entonces, al mismo tiempo, recordemos, porque esto todos lo hemos visto en el colegio, pido que lo recuerden, que la velocidad de escape de un astro, es decir, a qué velocidad tengo que salir yo verticalmente hacia arriba para poder irme, por ejemplo, de la Tierra, es más grande cuando más chiquito es el astro. Entonces, cuando la estrella colapsa, va creciendo la velocidad de escape hasta que en un momento se convierte en la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que a partir de ahí nada puede escapar, porque la luz es lo más rápido que existe en este universo. Por lo tanto, la estrella desaparece, se forma una bola negra, que es una bola negra que en la negritud de la noche no podemos ver. Sin embargo, y paradójicamente, los objetos más brillantes del cielo son agujeros negros. ¿Por qué? No porque el agujero negro emita luz, sino porque los agujeros negros se pueden tragar la materia que está a su alrededor, y cuando una estrella tiene la mala idea de acercarse a un agujero negro, porque le tocó, porque no sabía que estaba ahí, el agujero negro empieza a tragar el material de la estrella, como una espiral que se llama disco de acreción. El material empieza, al caer, a comprimirse, al comprimirse se calienta y empieza a emitir luz de manera desaforada, y de hecho hay agujeros negros de este tipo que forman lo que llamamos cuásares y que pueden llegar a brillar más o menos como 1000 galaxias, por ejemplo, o como, bueno, como varias galaxias. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Hawking bastante bien, y fue, por supuesto, un privilegio. Disfruté muchísimo. Una persona que yo la había conocido antes más de lejos, como colega, me cruzaba con él en congresos, y aunque había más cercanía que si uno está de público en un teatro, seguía habiendo mucha distancia. Era muy difícil vencer esa distancia con Hawking, incluso cuando uno lo conocía por las dificultades de comunicación que él tenía, que hacían muy raro hablar con una persona que tarda tanto tiempo en responderte, y que además siempre me dio vergüenza molestarlo y obligarlo a responderme una pregunta, lo cual para él era al menos 15 minutos de su tiempo para una respuesta incluso breve. En la entrevista esa yo sabía que iba a ser muy trabajoso para él, y por lo tanto me imaginé que iba a ser una sola pregunta y punto. Por lo tanto, fui con esa disposición. Para mi sorpresa, él continuó y fueron de 3 preguntas que nos llevaron prácticamente 2 horas, para que se den una idea de lo trabajoso que era el tema para él. Eh,
A mí me habría gustado, bueno, preguntarle muchas cosas de física, sobre todo. En la entrevista aproveché porque preguntas, también es cierto que muchas de sus ideas sobre la física las puedo leer en cosas que él escribió, entonces, como pensaba publicar el artículo en un medio argentino, que es la revista Orsain, intenté que las preguntas fueran derivadas hacia su conocimiento sobre la cultura argentina, cuánto él nunca vino a Argentina, en qué medida deseaba hacerlo. Y me interesaba tener una visión de él, cómo veía él a Juan Martín Maldacena, que es el físico teórico número uno hoy en el mundo en forma indiscutida, el gran líder de todas las ideas del último cuarto de siglo, con quien él colaboró. Y siempre es lindo, así como nos gusta a veces en los deportes o en el cine, siempre es lindo escuchar un grande, bien, cómo ve a otro grande, ¿no? ¿Es admisible en una teoría física pensar que puede haber luz de energía infinita? No. Entre otras cosas porque si yo tengo energía infinita en un espacio pequeño, se forma un agujero negro. Entonces uno podría provocar un agujero negro achicando por una de luz. Entonces algo debería haber que impida hacer ese proceso. La primera idea que uno se le ocurre es, bueno, pongamos como si fuera una pared de ladrillo, pongamos una unidad mínima debajo de la cual no puedo ir, ¿no? Imaginemos que el tiempo, la distancia la voy recortando y haciendo zoom, en algún momento no puedo bajar de ahí, porque hay como una especie de ladrillito que me lo impide. El tema es que es muy difícil hacer compatible el ladrillito con una cosa que podemos observar, que es que el universo en grandes escalas es idéntico en todas las direcciones. Y si miran la pared de ladrillos que tengan más cerca, van a ver que una pared de ladrillos no es idéntica en todas las direcciones. Hay una dirección que es tangente a los ladrillos y otra que corta los ladrillos. Entonces, bueno, hay muchas ideas dando vueltas. La que me gustaría contarles es la teoría de cuerdas, que en lugar de proponer los ladrillos, lo que propone es que en un momento uno llega a una distancia en la cual no hay nada más pequeño, porque el objeto más pequeño fundamental que hay en el universo es una cuerda de un cierto tamaño. Entonces, si uno se imagina, lo que ocurriría es que yo voy mirando longitudes espaciales más chicas, más chicas, más chicas, más chicas, va a llegar un momento en el cual ya no veo más espacio. Lo que veo es algo muy raro, que son cuerdas vibrando en 10 dimensiones. Uno podría pensar, si miran un poquitito en videos sobre la teoría de cuerdas, o material, o libros, van a ver que hay mucha polémica sobre la predicción de la teoría de cuerdas, porque alguna gente considera que esa predicción invalida la teoría de cuerdas, porque si miran a su alrededor, por ejemplo, un rincón de la habitación en la que están, van a ver que hay 3 dimensiones espaciales, ¿no? Alto, ancho y largo, y luego, bueno, el tiempo, que hay que incorporarlos, son 4. Las otras 6, ¿dónde están? Primera posibilidad está mal, porque no hay otras 6. La segunda posibilidad es decir, bueno, a ver, un momentito. O sea, en ciencia siempre tengo que ir con cautela y pensar varias veces las cosas. ¿No será que en realidad están ahí y ya los estamos viendo sin darnos cuenta? ¿Cómo podría ser algo así? Entonces imagínense por un momento una ambulista que camina, estos que caminan sobre un cable, ¿no? El funambulista solo puede ir para adelante o eventualmente para atrás. Debe ser muy difícil ir para atrás, pero bueno, podría ir para atrás. Por lo tanto, diría que ese cable tiene una dimensión. Solo puede ir para adelante o para atrás. No puede ir para el costado ni darle la vuelta al cable. Cosa que una hormiga sí podría hacer, darle la vuelta al cable y apreciar que hay una dimensión que el funambulista no ve. ¿Cómo podría yo hacer para deducir, para ver ese espesor del cable que mis ojos no ven? Bueno, por ejemplo, en el caso del funambulista podría darme cuenta que si no hubiera un espesor del cable, probablemente el cable me cortaría el cuerpo como si fuera una guillotina. O sea, sería tan filoso que cortaría el cuerpo en dos. Y eso no ocurre, por lo tanto debe ser que hay un grosor, aunque yo no lo vea. Entonces la misma pregunta nos podemos hacer con las dimensiones de la teoría de cuerdas. ¿Hay algún indicio de que pueda haber más dimensiones? Y la respuesta es sí, porque la física de partículas, que es la física de lo más pequeño y que comprendemos bastante bien, de hecho es la teoría mejor comprobada de la historia de la ciencia y con mucha diferencia, tiene una estructura matemática que sugiere un orden basado en, déjame decirlo de una manera esquemática, esferas imaginarias. Es como si uno necesitara invocar unas esferas imaginarias cuyas simetrías tienen que ver con cómo está ordenado el modelo de física de partículas. Esas esferas son básicamente esferas cuyas dimensiones suman exactamente 6. 3 más 2 más 1. Entonces uno podría decir, ¿no será que hay 6 dimensiones
No lo intenten imaginar porque yo tampoco puedo, o sea, pero bueno, piensa en el ejemplo del cable. 6 dimensiones que están tan compactas que no las podemos ver de ninguna manera excepto a través de la estructura del modelo de física de partículas. Esta idea fue pensada hace varias décadas y convirtió la predicción de 10 dimensiones de algo malo en algo maravilloso. O sea, imagínense que uno pudiera comprobar esto que les acabo de decir, sería espectacular, e hizo que la comunidad de cuerdas se viniera muy arriba pensando que era una cuestión de días, meses o años, y empezaron a hablar de la teoría del todo, porque si fuera capaz la teoría de cuerdas de explicar la gravedad cuántica y de Yapa todas las interacciones fundamentales, estamos hablando de una teoría que en principio explica todo lo que conocemos. Esa promesa nunca terminó de cumplirse. Nunca terminó de encontrarse exactamente cómo llevarla a cabo. Sabemos miles de maneras casi de hacerlo, pero nunca funciona del todo. Y entonces en la comunidad científica las frustraciones se llevan de manera diferente. Hay gente que las lleva de modo tal que aborrecen de todo lo que se ha hecho y que les parece que no hay que hacer más teoría de cuerdas porque vaya decepción la que nos llevamos. Y otra gente que dice, bueno, pero lo que estamos tratando de construir es tan complejo y tan grande. El día que lo logremos, si es que lo logramos, será tan espectacular que tengamos un poco de paciencia y un poco más de resiliencia y abnegación en su búsqueda. La historia de la expansión del universo es una historia muy compleja, muy difícil de resumir en pocos minutos, pero si tuviera que dar algo para que por lo menos tengan una idea, es una historia de expansión y enfriamiento. Como toda expansión suele venir acompañada de enfriamiento. Entonces, en ese enfriamiento, lo que fue ocurriendo es que al principio era todo un gran amasijo caliente, del cual todas las partículas que conocemos, junto con la luz, con todo lo que conocemos, era parte de, imagínense, una especie de sota que nos llena todo, y que al expandirse empieza a enfriarse, y por lo tanto sabemos que algunas partículas, cuando están suficientemente frías, o sea, cuando el entorno está suficientemente frío, por ejemplo, no pueden estar solas, que se llaman quarks. Entonces los quarks empiezan a buscarse unos a otros y forman protones y neutrones. Luego los electrones, que son las partículas con carga opuesta al protón, mucho más pequeñas que el protón, esos al principio iban a su bola, entonces tenemos protones, neutrones y electrones a su bola, pero los neutrones son inestables, así que en principio cada 15 minutos, si tenemos un número 100 neutrones, a los 15 minutos nos quedan 50, 15 minutos después 25, y si tardamos mucho nos quedamos sin neutrones. Los neutrones son el pegamento de los núcleos atómicos. O sea, sin neutrones el universo sería puro hidrógeno, y créanme que sería aburrido y muy malo para nosotros, porque nosotros tenemos hidrógeno en nuestro cuerpo, pero tenemos sobre todo carbono, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Necesitamos neutrones para que eso ocurra. Entonces, en la historia del universo, los neutrones tenían que... Hay una manera en la que se pueden salvar. No es que ellos lo sepan, pero es una cuestión energética, digamos. Si hay una manera en la que se pueden salvar, que tiene menor energía que estar solos, la van a buscar. Y esa manera de salvarse es juntarse con un protón. Porque un neutrón con un protón forman un núcleo de hidrógeno, pero de un hidrógeno que se llama deuterio, que es estable. Entonces, hubo unos minutos de gran incertidumbre en esa historia, en la cual había que cuanto antes los neutrones tienen que encontrar refugio con los protones para formar deuterio. Se suele llamar el cuello de botella del deuterio, porque fue un momento crítico en la historia del universo. Estamos hablando de los primeros 6 minutos de la historia del universo. Y bueno, finalmente en un momento, por suerte, cuando todo esto que le estoy diciendo va acompañado de ecuaciones. Cuando uno mete las ecuaciones, por eso hablo de 6 minutos y no hablo de 1000 años ni de un segundo. Son números que salen de las ecuaciones. Bueno, tenemos suficiente deuterio para que ya estemos tranquilos que los neutrones pueden seguir decayendo, pero ya tenemos un reservorio importante. ¿Qué pasa? Cuando tenemos deuterio, que es un protón y un neutrón, y se juntan dos deuterios, que esto ocurre muy frecuentemente en el interior del Sol, forman un núcleo de helio. Entonces, eso permitió que en los primeros 15-20 minutos de la historia del universo ya teníamos una sopa que ya no era la sopa del principio. Ahora es una sopa un poquito más fría, todavía bastante caliente, con núcleos de hidrógeno, núcleos de helio y electrones dando vueltas. Bueno, cuando se siguió enfriando el universo, los electrones de carga negativa miraron a los núcleos de carga positiva y dijeron, cariño, hágame una pareja que se llama átomo.
Claro, al principio no lo podían hacer porque la sopa estaba muy caliente y cuando un electrón se quería acercar a un protón, una partícula de luz, un fotón, le pegaba un golpe y la sacaba. Como cuando esa persona que en el pogo de Jijiji de los redonditos ricota quiere ir al baño, pues no, tiene que esperar a que venga un tema lento o que se acabe el concierto. Entonces, cuando bajó la temperatura, fue posible que se formaran átomos. Entonces ya nos encontramos con un universo con átomos de hidrógeno y átomos de helio, ya habían transcurrido 380.000 años. Y luego el resto de la historia es muy curiosa porque, bueno, durante varios centenares de millones de años, aparentemente, no está muy claro cuánto, porque todavía es justo una parte de la historia del universo en la cual el James Webb, del que escucharon hablar, seguramente nos va a dar datos. Bueno, lo que se empezó a ocurrir es que la materia, átomos, neutros, se empezaron a juntar lentamente gravitacionalmente con algo llamado materia oscura, y en algún momento hubo tantos que empezó a producirse fusión nuclear y nacieron las estrellas. Al nacer las estrellas, el universo empieza a tener una vida diferente, porque las estrellas en su interior, en este proceso de fusión, cocinan, y la palabra está casi literalmente, cocinan elementos más pesados, carbono, nitrógeno, oxígeno, hasta el hierro. Si agarran la tabla periódica, todos hasta el hierro se cocinan dentro de las estrellas. Bueno, fantástico, entonces ya tenemos un universo con todos esos elementos químicos. ¿Qué falta para la vida? Y falta que esos elementos químicos se depositen en alguna roca, no tan caliente como dura, en principio, para que, bueno, no sé, los seres puedan poner sus pies y ponerse de pie sobre una superficie dura. Entonces, bueno, las superficies duras se produjeron, porque si uno tiene una acumulación de materia que no es muy grande, no se forma una estrella, se forma un planeta. Y luego, claro, las estrellas, por suerte para nosotros, mueren. Y al morir, muchas estrellas mueren explotando, expulsando material, y ese material que expulsan ya no es el hidrógeno y el helio que las formó, sino el carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, que cocinó. Entonces, sobre esa piedra que está por ahí vagando por el cosmos, caen todos estos elementos y empieza a haber abundancia de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, para que bastante más adelante los carbonos, por algún motivo que tienen que ver con la química orgánica, fíjense cómo vamos pasando de física a química y a biología, ¿no? Van queriendo formar cadenas largas porque energéticamente les conviene, y en algún momento esas cadenas largas, de una manera que no entendemos y que es un gran misterio que algún día esperamos entender, empieza a autorreplicarse y formar, y es lo que llamamos vida. Esa última parte, por supuesto, no lo entendemos, no quiere decir que no tengamos ninguna idea, tenemos miles de ideas parciales, pero no lo entendemos en su totalidad. El cambio climático es un problema muy importante, muy importante. Iba a empezar diciendo que es dramático, pero no me gustaría, como sé que el público que va a escuchar esto es joven, no me gustaría por una parte sí me gustaría transmitirles que es dramático, porque además son ustedes los que van a heredar este mundo, así que los primeros preocupados en que esto se pueda revertir o se pueda mitigar en la mayor medida posible. Pero si uno lo ve como demasiado dramático, como si fuera un apocalipsis, uno dice, pues no hago nada, porque, en fin, me va a caer un meteorito en la cabeza, ya no tengo nada que hacer, me pongo a bailar hasta que me caiga en la cabeza. Y no es así, sí que podemos hacer cosas, pero, bueno, aparentemente hay una parte de este cambio climático, cuando digo aparentemente es en forma bastante demostrada por muchas científicas y científicos, que algo tenemos que ver nosotros con este cambio climático. Hay dinámicas del planeta el planeta es mucho más grande que nosotros, hay dinámicas que no podemos controlar, pero también nosotros somos bastantes, hemos creado un montón de industria que emite dióxido de carbono en la atmósfera y que podemos ver que está provocando un aumento del efecto invernadero, que es un efecto que no es negativo. Gracias al efecto invernadero vivimos en una atmósfera calentita en la que podemos vivir, pero un exceso de efecto invernadero provoca el calentamiento global que provoca, por ejemplo, el deshielo, el aumento del nivel del mar, un montón de trastornos. Entonces la biodiversidad se va a ver afectada, se está viendo afectada por el cambio climático de una manera que no controlamos y no conocemos del todo. Entonces, hay especies que se benefician del cambio climático y otras que se van a perjudicar gravemente, ¿no? O sea, ya ocurrió esto. Hubo un cambio climático hace unos 2.000 millones de años que se contaminó toda la atmósfera terrestre llenándose una sustancia extraña en ese momento que se llamaba oxígeno,
y gracias a la cual hoy tenemos pulmones y respiramos. O sea que nosotros fuimos grandes beneficiarios, los mamíferos, de ese cambio climático. Y bueno, pero ocurrió, no tuvimos nada que ver, no existíamos en ese momento. Ahora lo que estamos provocando va a tener consecuencias muy difíciles para los mamíferos, probablemente, entre otras especies, pero ya no es una cuestión de solidaridad con las otras especies, que también estaría bien tenerla, sino con nosotros mismos, que se nos va a complicar un poco la situación. ¿Por qué? Porque va a haber sequías, va a haber ciudades que van a quedar debajo del agua, y sobre todo las sequías van a provocar que el fenómeno de refugiados climáticos, que ya existe, vaya en aumento. Y podemos llegar a ver en unas décadas países hoy considerados ricos en situaciones de emergencia climática. Entonces sí, el cambio climático por supuesto que afecta a todo, en particular a la ciencia. Curiosamente fueron físicos los que se dieron cuenta de muchos de lo que entendemos del cambio climático. Fueron gente que como de formación eran físicos y luego se centraron en el estudio de una dinámica muy complicada, que es la de la atmósfera, ¿no? La de la biosfera. En general es muy complicada porque pasan muchas cosas y son fenómenos muy no lineales, ¿no? Todos sabemos que nos dicen que va a llover dentro de una semana y luego está perfectamente soleado, o lo contrario, porque es muy difícil predecir el comportamiento de sistemas como la atmósfera. Pero el clima no nos lleva a errores. El clima sí que es más fácil de predecir, porque cuando hablamos de clima hablamos no de si va a estar soleado mañana, sino de qué va a pasar en los próximos años como comportamiento global. El cambio climático, el calentamiento global es algo que podemos constatar. El aumento del nivel del mar es constatable, o sea, sabemos que está ocurriendo. Ocurre de mayor manera de la predicha por el panel de cambio climático. Así que bueno, todo lo que uno pueda hacer para mitigar el cambio climático es bueno. Por supuesto que uno a veces dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues si todo el mundo que piensa que puedo hacer yo hace algo, es probable que ese algo tenga un efecto. Y además no estamos hablando de algo de blanco o negro, por lo tanto, como no lo puedo resolver, no hago nada. No, la situación no va a ser que va a venir un apocalipsis y se va a acabar el ser humano, sino que se va a empezar a complicar la situación y va a haber entonces menos regiones habitables del planeta para nosotros, etcétera, etcétera. Por supuesto que me parece fantástico explorar el espacio, buscar exoplanetas y jugar con la idea de algún día llegar a otro sitio. Pero si alguien está pensando en eso como una solución, yo lo miraría fijo y les diría, dame plazos. Porque la realidad es que si fuera tan fácil, cuando hablan de agarrar a Marte, por ejemplo, y crear artificialmente condiciones de vida adecuadas para nosotros en Marte, pues antes que eso, yo le pediría a alguien que me convierta el desierto del Sáhara en un bosque. Cuando lo haga, le voy a creer que puede. O sea, Marte es mucho más complicado que lo que acabo de decir. Entonces, me parece que es una promesa incumplible. Hoy, algún día puede que sea cumplible, pero hoy no lo es. Tenemos una sola piedrita en el universo que está rodeada por una capa de gases compatible con nuestra vida, y es esta que está acá. Y es una piedrita en la inmensidad del cosmos. Cuidémosla porque es nuestro hogar.